Bueno, un tema que no había comentado mucho es la influencia de el tamaño de la probeta en la determinación del K crítico del material. ¿Cuál es el problema? Cuando calculamos el K crítico del material, estamos en fractura lineal elástica. El K crítico es cuando se produce rotura. Yo voy a tener la tensión, vamos a poner de falla, por sigma raíz de pi por A, por supuesto, por algún factor de forma. Entonces, bueno, yo si tengo la tensión de falla, el K que se me está produciendo es el K crítico. Si es modo 1, que es generalmente el que se hace referencia, lo calculo directamente así si tengo el factor de forma que va a depender de la pieza y de la forma y el tamaño de la pieza. Entonces diría, bueno, Disculpa, ¿por qué Aníbal. tiene que...? Hay Sí, gente esperando para entrar. gracias. Entonces, si depende de la forma y del tamaño de la pieza, eh, aparentemente esta fórmula sería universal. Lo que sucede es que esta formulación está considerada para fractura lineal elástica sin radioplástico. Después vienen, por supuesto, las correcciones de aplicar radioplástico o el diagrama FAD directamente. Pero hay una consideración importante, que es que a medida que el espesor de la pieza aumenta, si yo calculara el K de rotura, el K, acá tengo un gráfico donde, por ejemplo, está el espesor simplemente de la pieza y el K para una determinada tensión aplicada. Entonces, el dibujo sería una cosa así. Ahí, una fisura, y acá tendría el espesor. Y luego tengo la tensión sigma aplicada. Con el tamaño de fisura, entonces yo puedo aumentar la tensión hasta que se rompe. Cuando esto se rompe, calculo el K. Lo que sucede que si yo la pieza la hago más gruesa, la hago de mayor espesor, el K, el valor de sigma disminuye. Por lo tanto, para el mismo A, ¿no es cierto? Pero con mayor espesor. Entonces, si lo que funciona en la fórmula es el espesor y la tensión, yo mantengo la tensión igual y el valor A igual, ¿por qué cambia con el espesor de la pieza disminuyendo el K que puedo calcular? Disminuir el K que pueda calcular es, en definitiva, disminuir, obtener un sigma de rotura menor. Bueno, eso sucede por una cuestión bastante complicada que sucede en la punta de la fisura. Si nosotros vemos esta zona ampliada, voy a tratar de dibujar acá, la fisura sería una cosa así, y tengo la tensión sigma 0 aplicada, tensión remota aplicada, y acá en la punta hay una zona que sabemos que está en plasticidad porque, bueno, pudimos calcular, por ejemplo, el radio plástico de esa punta. Ahora, si la probeta es suficientemente ancha, nosotros sabemos que hay una parte, vamos a dibujarla como en verde, que está sin tensión, que es una zona más o menos así, que no tiene tensión, y que por lo tanto, si no tiene tensión, no tiene contracción lateral por Poisson. Ahora, ¿qué pasa? En la punta de la fisura, entonces, la superficie libre no va a tener tensión en la dirección de, llamémosle Z, si esto fuera X y esto fuera Y. Entonces, en la superficie libre, tensión Z es igual a 0. Tenemos una condición de tensión plana. Y en el centro, por acá, pasa, digamos, por así decirlo, lo contrario. Lo contrario significa que sí tengo tensión sigma Z, por supuesto tengo la tensión sigma I, y sabemos que también la tensión radial, que en la punta de fisura aparentemente era 0, pero este sigma Z aparece
porque en el centro de la probeta eh, el resto del material que está lejos de la fisura no permite la contracción lateral. Quiere decir que al no permitir la contracción lateral, en la punta de la fisura, lejos de la superficie, se produce lo que se llama un estado triaxial de tensiones, y que ustedes van a escuchar hablar permanentemente cuando lean sobre este tema, o sea, un estado triaxial de tensiones. Bueno, nosotros vemos que cuando yo tengo un estado biaxial de tensiones y le aplico una tercera tensión, en círculo de Mohr sería, yo tengo un estado biaxial de tensiones, la tensión de von Mises se logra en función del tamaño de todos los círculos, o sea que si esta tensión es cero, como en la superficie, ¿no es cierto? Tengo una tensión de Mises más grande que si tuviera una tensión de tracción, que es lo que sucede acá. Entonces, este círculo de Mohr, por ejemplo, podría ser el círculo de Mohr de la superficie, donde la tensión sigma z fuera igual a cero. Pero ¿qué pasa? En el centro, como el resto del material está lejos de la zona de tensión, no permite la contracción lateral, y aparece acoplado por Poisson la tensión sigma z. Entonces, este sigma z se va para allá en función de Poisson, y podrá hacer la tercera parte de esto, y me queda, lo voy a dibujar como en otro color, un círculo de Mohr más chico, con lo cual estoy diciendo que tengo menor plasticidad en este punto que en este que está acá, y a menor plasticidad, ¿no es cierto?, tengo menor energía absorbida por deformación, y acá el K es más grande. Claro, si calculamos el radio plástico en las puntas de la fisura, el radio plástico en la punta de la fisura, vamos a dibujarlo así, podría ser de este tamaño, y en el centro de la fisura, por acá, sería más chico, y en la otra punta volvería a ser grande. Por lo tanto, el volumen de material plastificado tiene una forma media rara. Bueno, no importa la forma, pero uno tiene que lograr esta condición de triaxialidad de tensiones en un porcentaje importante del material para que la cuenta del cálculo del K1C sea realista. ¿Por qué? Bueno, porque dijimos que disminuye por ese motivo el K en función del espesor. Entonces aparecen condiciones, por ejemplo, en la norma ASME, American Society of Mechanical Engineering, ASTM, bueno, de materiales, en esta norma impone una condición para que este K sea el K crítico, ¿no? Por ejemplo, hay una relación entre, esto es medio raro, porque esto es cualquier dimensión de la probeta, ¿no?, o de la pieza. Entonces sería la pieza, la distancia A, que sería la mitad, el W, esto que está acá, y en algunas partes aparece también el T del espesor. Aparece también el espesor como condición. Entonces, ninguna de las dimensiones de la pieza, ojo, esto puede ser para una placa infinita, ninguna de las dimensiones de la pieza puede ser menor que este número que está acá, que aparentemente es un número raro, que no tiene relación con nada, pero si repasamos, vemos que el K1C sobre la tensión de fluencia al cuadrado está relacionado directamente con el radio plástico. Había un 1 sobre pi, etcétera, un 1 sobre 2pi, que me relacionaba la propiedad K1C que quiero calcular al momento de la rotura con el radio plástico. Entonces, la norma dice, bueno, para determinar el tamaño que tiene que tener una probeta, y por supuesto en la aplicación también el tamaño de la pieza mínimo necesario, se debe cumplir que las dimensiones de la pieza tienen que ser mayores que una fracción del radio plástico. Y cuando ustedes lean la condición esta u otras, porque hay muchas condiciones, cada norma tiene una formulación ligeramente diferente, lo que están comparando es cualquier dimensión de la pieza con el radio plástico, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá este gráfico. Profe, perdón, hay una chica que quiere entrar. ¿Cómo no? El 3. Ahí
Estos dos gráficos, se fijan, son de diferente bibliografía, pero quieren expresar lo mismo. El K crítico, calculado en función de diferentes espesores, el K, perdón, calculado para diferentes espesores, es una curva que se hace asintótica a un valor cuando el espesor supera un determinado valor. Y esta curva, si se fijan, también es lo mismo. Entonces, bueno, si pero esta curva plancha acá y esta otra no, bueno, porque esta es una curva, sería meramente teórica, y esto puede tener consideraciones del límite de tensión de fluencia, pero no importa. ¿Por qué no importa? Porque no se usa. Lo que tenemos que saber es que hay un valor mínimo de espesor debajo del cual el K que yo estoy calculando me da más grande. Y digamos, sería un error conceptual utilizar un K más grande, no sería conservativo para hacer diseño. Entonces el K, que se llama crítico, es aquel que se hace asintótico a un valor constante cuando el espesor de la probeta es suficientemente grande o el tamaño de la probeta es suficientemente grande, ¿no? Digamos, hay fotos antiguas que ya no se usan más, se utilizan CTOD y esas cosas, donde hay una probeta con una fisura y el investigador está apoyado en la probeta, tiene ese tamaño. Y, digamos, ¿cómo se le ocurrió hacer una probeta de ese tamaño? Bueno, porque el material tenía un radio plástico en función de su tensión de fluencia y sus propiedades fratomecánicas que se esperaban, ¿no es cierto? Que tenía un radio plástico de, digamos, 1 metro. Entonces esto, o 0,5 metros. Entonces el tamaño de la probeta tenía que tener el tamaño de una puerta. Bueno, eso se hizo mucho, ensayos sumamente costosos, y después fue suplantado por ensayos más avanzados que supuestamente dan el mismo resultado como el DJ o de CTOD. Pero si yo voy a hacer fractura lineal elástica para calcular el K, el tamaño de la probeta se me puede a veces disparar a tamaños absurdos, digamos. Después acá tengo que aplicar una tensión constante, una terrible máquina de tracción. Entonces, esta es una cosa que tienen que saber y que puede aparecer en algún lado, determinar el tamaño mínimo de probeta para que el K calculado sea el K crítico, y simplemente es aplicar una condición que no siempre es la misma, depende del código que estemos aplicando. Otra cuestión, esta la agregué también porque suele aparecer, el concepto es medio antiguo, capaz que tiene 40 años, 50 años, y es el concepto de tensión residual, que se complica porque tiene el mismo nombre, y por eso lo estoy diciendo. Cuando habla de tensión residual, no es la tensión residual que queda como tensión remanente, ¿no es cierto? O residual cuando descarga una estructura o una viga que sufrió deformaciones plásticas. Esto es diferente. Tensión residual es la tensión que le puedo aplicar a una determinada pieza para que se rompa para un determinado tamaño de fisura. Entonces, las curvas tienen esta misma forma, pero la curva depende de el caso. Para cada caso en particular yo tendré una curva diferente. Entonces aparecen curvas, por ejemplo, para ductos, para caños para transportar petróleo, por ejemplo. Y en vez de poner estrés acá, ponen la presión interna, porque bueno, es fácil calcular la tensión circunferencial de un caño, que es linealmente es proporcional a la presión interna. Y el tamaño de fisura. Entonces, el tamaño de fisura, bueno, esta curva de dónde sale, toda esta parte de acá es sigma raíz de pi por a por un factor de forma. Pero ¿qué pasa? Esa curva, si yo la extrapolo, daría que yo para una fisura muy pequeña le podría poner una tensión remota sigma 0 que tiende a infinito. Es obvio, ¿no? Si el K es una propiedad del material, por ejemplo, y digo que se va a romper, K1C sigma, lo que sea, sigma remoto
o sigma cero raíz de pi por a por el factor de forma. Si este lo hago suficientemente pequeño, este tiende a infinito, lo cual es absurdo porque el material no puede soportar tensión infinita. Entonces la formulación o el criterio es llegar a este punto, que sería la tensión de fluencia del material, y hacer tangente a la curva, y luego esta curva se calcula. Simplemente hago una planilla de Excel con esto y voy despejando el K. El problema puede ser que el I lo tenga que ir determinando para varios puntos, y esto termina con una tensión remota tendiendo a cero, cuando en este caso la fisura tiene el tamaño de la probeta, lo cual es lógico, ¿no? Tendría una fisura de casi el tamaño de la probeta. Esto acá no puedo aplicar ninguna tensión. Entonces, el gráfico en sí para aplicaciones particulares puede ser útil, porque en el caso, por ejemplo, que tengo ductos o tuberías, que conozco las propiedades, el tamaño y lo que varía la presión interna, ¿no? Tengo un caño largo de varios kilómetros, varío la presión interna, o la presión interna la que está dentro, y detecto fisura que se hace permanentemente. Entonces, en función del tamaño de las fisuras que voy encontrando, yo puedo utilizar este gráfico que ya lo tengo hecho, porque conozco el K1C del material, hice ensayos, y supongamos que tengo un tamaño de fisura, bueno, como dice acá, este tamaño de fisura. Voy a mi curva de mi aplicación en particular y puedo sacar cuál es la máxima presión a la cual, o lo mismo tensión remota, a la cual puedo trabajar sin coeficientes de seguridad. Luego esta presión remota la trabajaré con un coeficiente de seguridad para estar desde el punto de vista de la operación en forma segura. Y esto puede funcionar al revés también. Es decir, si yo tengo una presión, así de sencillo, tengo, por ejemplo, estoy trabajando con esta presión o esta tensión remota, voy a mi curva de tensión residual de mi aplicación y puedo determinar cuál es el A que sería crítico, está bien, el A crítico para mi aplicación y mi material. Entonces me da una visión inmediata de cuál es el problema que tengo frente a los tamaños de fisura que puedo detectar en mi aplicación, en mi conducto, en mi recipiente, etcétera. De esto, bueno, por ejemplo, las empresas tienen generado estos gráficos para diferentes tramos de tubería que tengan en servicio permanentemente. Si cambia el diámetro, el gráfico será otro, porque va a variar la tensión, y si cambia el espesor también. Bueno, pero como la cantidad de diámetros y espesores no son infinitas, tienen los gráficos para cada tramo, y entonces lo pueden usar más directamente y es más, más intuitivo para la gente que está en operación interpretar cuál es el problema que va teniendo desde el punto de vista fractomecánico, porque ya está resuelto el factor de forma, todo en esa curva. Pero bueno, para hacer esta curva hay que trabajarla con todo lo que sabemos. O sea, la curva se hace determinando diferentes puntos y luego, por ejemplo, rasando con esa recta que está ahí para justificar que el material obviamente no puede pasar la tensión de fluencia. Entonces, esto de tensión residual tiene ese nombre, no confundir con tensión residual o remanente del caso que quedan tensiones cuando el material sufrió deformaciones plásticas, deflexión, etcétera, torsión, y quité la carga, ¿no? Es una cosa diferente. Muy bien. Entonces, bueno, hacemos preguntas. Si tienen preguntas en concreto sobre la parte teórica o incluso alguna aplicación, podemos ir viéndola. Profe, yo tengo una duda, pero de la guía. Bueno, vamos viendo, ¿cómo no? Que es más que nada cuando, Para que cuando te te pongo, consulta. Ah, está bien. para que dejo de compartir.
participante. Ahora pueden compartir si quieren. Y si no, bueno, después volveremos a compartir por ahí la presentación para ir buscando fórmulas y esas cosas. Adelante, ¿cuál era la pregunta entonces? Ahí estoy compartiendo. Ujú, Quería consultar el 3 este. ujú, edificio. Ok. Ah, no puedo escribir. Ahí anoté. Ahí está. Sí, sí. El acero bueno, dimensiones infinitas, por supuesto no existe. Significa, ¿qué significa esto? ¿Qué les parece a ustedes? ¿El factor de forma es 1? Bueno, se puede considerar, depende cómo sea la fisura, pero significa que el lugar donde está la fisura, de 10 milímetros, en realidad de 10 milímetros y algo, ahora vamos a ver, tiene un orificio de 50. Esto, como esto pues, no importa la forma, tenemos 50 acá, 10 acá. Quiere decir que la pieza es suficientemente grande como para que la tensión sigma en el elemento remanente sea igual a sigma 0. Entonces, desde ese punto de vista, lo que vos estás diciendo es verdad. El factor de forma tiende a 1 en ese caso, donde el tamaño A de la fisura, bueno, eso depende de la fórmula del factor de forma, pero acá sería una fisura de este tamaño, ¿sí? Este A sería hasta acá y de acá hasta acá sería 2A. Esa sería una alternativa. La otra alternativa que puede aparecer, y eso depende de la tabla que tengamos, es que esto sea A y esto sea A, con lo cual es totalmente diferente el concepto de A, y esto esté dado por un radio R. Entonces, yo tengo que saber en mi factor de forma qué nomenclatura está usando el factor de forma, si la azul o la roja. Eso lo tienen claro, ¿no es cierto? Yo tengo que, si tengo el factor de forma, tengo que tener el dibujito que me indique cuál es la nomenclatura que estoy utilizando para hacer las cuentas. Supongamos que tengo el factor de forma y que muy probablemente tienda a 1. Ok. Y ¿qué otros datos tengo? El material de la placa tiene una siguiente característica. Tiene el K crítico. ¿Esta es qué es? La propiedad del material. La tensión de fluencia y el módulo de elasticidad. Entonces, ¿cuándo se produce el fallo? En función de la tensión. La cuenta parece elemental, ¿no es cierto? Porque la tensión, tengo el K crítico directamente, va a ser igual a la tensión que se produce el fallo, que es la que me están preguntando, por sigma raíz de pi por A por ese factor de forma. Entonces, acá viene la cuestión, que yo no tengo las tablas acá, no sé si ustedes tienen tabla de factor de forma, es ver si el A corresponde al dibujo rojo o al dibujo azul en función del factor de forma. Lo que sucede en estos casos es que la fisura funciona independientemente de la forma que tiene acá. Esto puede tener prácticamente cualquier forma, pero eso lo van a ver cuando apliquen los factores. Cualquier forma, y lo que manda es la distancia entre puntas de la fisura. Entonces este factor de forma sería como que el A inicial, el A sin radioplástico, fuera igual a 50 a 70 milímetros. ¿Por qué digo esto? Porque tengo 50 de aquí hasta acá y 2 de 10.
Entonces, una buena aproximación, si no tengo el factor de forma, es tomar el A con 70 milímetros. Y luego, yo no sé cuál es el radio plástico de ese, cuánto se me incrementaría esto por consideraciones de radio plástico. Entonces lo que puedo hacer es a este 70 milímetros aumentarle con el radio plástico. Entonces la fórmula me queda K1C igual a sigma de falla, ¿no es cierto? Raíz de este sigma, pi por, entonces el A total, llamémosle A total, los 70 milímetros. Profe, ¿no será 35? ¿No es 2 SAT igual a 70? No sé por qué tengo un cartel adelante. El edificio es 50 y ¿qué tengo de cada lado? Sí, 35, tenés razón. Muy bien, a ver. Acá sería. Exactamente, 35. Y calculo el radio plástico. Y el radio plástico lo calculo en función, cuando esté por romperse, en función de la tensión de fluencia y el K1C. ¿No? El radio plástico hay una fórmula que será algo, como dijimos recién, tensión de fluencia sobre K1C al cuadrado 1 sobre 2pi o similar. Esa me la dictan ustedes. Es decir, tengo todos los datos para calcular radio plástico. Entonces con A total 35 y sumándole el radio plástico, A total más radio plástico, puedo despejar la tensión de falla. Esa sería una de las formas. Profe, entonces si usamos el radio plástico, ¿no tenemos que usar el factor de forma? No entendí. Si nosotros agregamos No, sí, el va radio plástico. Ah, a ver, acá. Pasa que me quedaba sin papel. Si no, el factor de forma. está bien, está bien. No, es más. ¿Cómo calculo el factor de forma? En función de A. Ideamos el radio plástico en realidad. Claro. Claro, del afectivo. Este lo tengo que calcular incluyendo el radio plástico. Esa sería una ruta de cálculo más o menos razonable. Lo que no sé qué es esto. Lo más probable es que esté copiado mal la letra. ¿Será el delta crítico? ¿El CTOD? No tengo... Más arriba está la fórmula, profe, creo. Ah, bueno. Perdón, profe, Estaría. ahí te iba a mostrar que está esto. Esto puede ser de CTOD. Que calculo que es esto acá. Claro, está bien. ¿Qué es esto? En criollo. El delta. ¿Eh? El delta. Claro. Nombre- O sea, esta es una... No sé qué libro es este. Este es el delta, que es ni más ni menos que el CTOD, que no tiene otro nombre, que es el Crack Tip Opening Display. Es ese valor que está ahí. Y bueno, lo calculan. Ya, o sea, hago las cuentas y listo, ¿no? Bueno, el tema entonces, si estoy en tensión plana o deformación plana, ¿cuál elijo? Y eso depende del espesor del material y el radioplástico. Si el radioplástico no, la placa infinita, entonces el radioplástico dependería del espesor también, pero como el espesor no lo tenemos, o sí tenemos el espesor, no me acuerdo el enunciado, como la placa es infinita, el radioplástico podemos considerar... Espera que yo me confundo permanentemente. Deformación plana. Podemos considerar deformación plana. O sea, da un poco menor, porque 1 menos nu cuadrado es menor que 1. Fíjense que la única diferencia que hay entre los dos casos es 1 menos nu cuadrado. ¿Y el lambda, profe, qué es? ¿Qué lambda? Ah, este que está acá abajo. Sí.
No lo tengo. Porque en lo que habíamos visto en la teoría era como, o sea, era otra la fórmula para calcular el CTOD, que era como 4 sobre pi por k cuadrado sobre la tensión de fluencia por E. Que ahí sí tenés todo para calcularlo. Bueno, ese lambda es todo lo que le sobra a la otra ecuación, digamos. Ah, claro, pero podemos usar cualquiera de las dos. Está bien. Porque el E está, digamos, lógico, la tensión de fluencia también. Los factores 4 pi, etcétera, está en ese lambda que está acá. No es una propiedad del material. Más abajo dice cuánto vale, entre 1 y 2. Si vas ahí. Yo creo que en la teoría lo habíamos mencionado como una constante que no estaba determinada y que íbamos a tomar uno. Entonces, ustedes saben esto y dicen, bueno, yo tomo uno y lo aplico. Profe, una pregunta, porque hay una tabla, o sea, va, más que una tabla, un gráfico para calcular el I, digamos, en el Sí. cual lo que toma es la proporción que habías tomado primero, no lo que hiciste después. O Si tenés sea, bueno, pero perfecto. A ver, fíjate si podés compartir la tabla. El que estaba compartiendo, deja de compartir. a ver, esto, no sé si ahí se ve. Ujú. Bueno, esta tabla, yo acá lo que te iba a consultar es, Verá que estoy mirando. sí, sí, Está en esta tabla hay pila. es la de este costado. Sí, sí. Bueno, yo en esta, para hacer C sobre R y poder calcular el factor geométrico, No, hago esa línea. no es C sobre R o no, es C más el radio plástico No, sobre, no, no. En estas fisuras no hay radioplástico. Esto es geométrico puro. Esa es buena pregunta. Acá C es. A ver, yo hago el dibujo que estaba en el. Sí. Es así, así, así. Así, así. Entonces, Ujú. el C es el. Bueno, lo que yo había dicho como A, ¿no es cierto? Es de acá Claro. hasta acá. El R es el radio de esta parte redonda. Y acá no pongo radioplástico. Porque no se puede hacer, digamos, no sería lógico, digamos, lo digo desde el punto de vista como filosófico, hacer un gráfico para diferentes condiciones de radioplástico. Esto es puramente geométrico, es el factor de forma y no Bien. depende del material. Entonces, no, acá van los 10 milímetros, tal cual, acá van los 10 milímetros, acá van los 50. Aunque el orificio no era circular, no se veía perfectamente circular en el ejercicio de la guía, lo tomamos como si fuese circular igual. Sí, lo que pasa es que probablemente el dibujo esté deformado, pero es lo Ah, mismo. lo tomamos como circular. A Bien. menos que sea así, digamos, entonces esto ya es otra cosa. Pero Claro. no interviene demasiado la Bien, forma. bien. Más, si ustedes calculan, digamos, pueden calcular, a ver, factor de forma, ¿cuánto era 10 acá? 2R, o sea que 25. Sí, C sobre R es 0,4. Sí, no hice mal las cuentas. 0,4. Ujú. Sí, Bueno, porque era 10 sobre 25. 0,4 estaríamos por acá, más o menos nos daría como, pongámosle que fuera 2. Bien, ¿dónde está la fórmula? Igual ahí tenés que usar el de 2 o el de 1. Crack, ¿no sería las fisuras? El de 2. Ah, está bien, pensé que habías marcado en el de 1. No, no, no. Acá, por acá arriba. Bien, Está bien, 2, sí, sí. ¿qué es eso? 2, Sí, sí, sí. 2,2.